Hola, buenos días o buenas tardes, buenas noches también. Somos el equipo de los no ferrosos y les estaremos, para nuestro pie les estaremos explicando un poco de qué son, para qué se usan en la industria de la siderúrgica, metalúrgica, y cuáles son sus funciones, sus características y demás. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es César Rubiales y me voy a presentar el tema de aleaciones no ferrosas. ¿Qué son las aleaciones no ferrosas? Son aquellas aleaciones que pues, principalmente no está dentro de su composición el hierro, a cambio de las ferrosas que están compuestas de principalmente acero, hielo. En cambio, las no ferrosas están conformadas con aluminio, cobre, níquel, titanio, cobalto, berilio, y también en algunas ocupaciones que les dan en el campo es en la aeromotriz, les dan, pues en ese pedazo de la aeromotriz, lo que buscan ellos es que, como es aviones, cada gramo importa, es muy importante. En la automotriz, su resistencia y calidad. En la eléctrica, como es las cosas son altas en conductividad, entonces en la electrónica lo usan mucho. También en la medicina lo usan mucho para nosotros, porque no nos hace daño a nosotros, el ser humano, nuestro cuerpo. También en otros campos que se puede hacer como algunas características de las no ferrosas son que tienen alta resistencia, tienen una baja densidad, tienen también alta resistencia a la no corrosión, tienen un buen manejo de maquinario, también soldado, a lo que tengo entendido, y tienen también buenas reacciones químicas y serían todo esto. Bueno, mi nombre es Clemente, continuando con lo que dijo mi compañero César Rubiales, continuaré con las características generales de las aleaciones no ferrosas. Bueno, las aleaciones no ferrosas presentan algunas características y propiedades que son especiales en la industria, tales como la baja densidad, la resistencia al peso, la resistencia a la corrosión, la conductividad térmica y eléctrica, la maquinería y soldabilidad y el equilibrio térmico. Bueno, ahora continuaremos con qué significa cada una. ¿Por qué son fundamentales las aleaciones no ferrosas en la industria? Bueno, la baja densidad es importante en temas como aeronaves, coches deportivos, en general estructuras ligeras. La resistencia al peso es fundamental para maximizar el soporte de cargas en diferentes procesos industriales. La resistencia a la corrosión es ideal implementarla para ambientes que son muy comunes en estos ámbitos, que son los químicos y los húmedos, donde se presenta la corrosión. La conductividad térmica y eléctrica es fundamental para transformadores, circuitos, motores. La maquinería y soldabilidad es ideal para poder deformar y moldear estas aleaciones no ferrosas a nuestro gusto. Y la resistencia térmica es fundamental para aplicarla en ciertos procesos, como vimos en el horno 3, que estos hornos se ocupan en temperaturas muy altas y que permiten poder trabajar con esos materiales sin que sean afectados por las altas temperaturas. Bueno, estos materiales empleados en diferentes procesos, que son la fundición, forjado, laminado, extrusión y el tratamiento térmico para moldear a los productos los materiales no ferrosos. Bueno, mi nombre es Marcelo y les estaré explicando un poco de cuáles son los tipos y su clasificación o sus características de los materiales no ferrosos. Primeramente, un material no ferroso se identifica porque contiene muy poco hierro o no contiene hierro en su composición, también porque no suelen ser magnéticos y porque resisten mucho a la corrosión y diversos cambios del ambiente, ¿no? La agua salada y demás. Bueno, primeramente se dividen en comunes, que son los que normalmente se usan en la industria, el aluminio, el cobre, que son los que normalmente conocemos, que se usan en la industria comúnmente, ¿no? Después estarían los preciosos, que serían el oro, la plata, el platino y demás. Luego estarían los refractorios, que se usan también muy seguido en la industria, no tanto, pero sí. Los radiactivos, que normalmente es como el uranio, el
y también estaría las hidrobarras. Después también se dividiría en de baja densidad y de alta densidad. Soy Roberto Carlos y voy a presentar. En las aleaciones tenemos, por ejemplo, el aluminio, es uno de los materiales, el tercer material más común dentro de la Tierra. Hasta el siglo XIX era difícil de tratar y caro, por lo que no se utilizaba demasiado. Las aleaciones de aluminio pueden ser forjadas o fundidas. Forjadas son por deformación clásica y fundidas son por moldes, donde se calienta y se ponen moldes. Estos dos se pueden dividir en dos subdivisiones, que son los tratados térmicamente y los no tratados. Lo que es un tratado térmico es básicamente mejorar las propiedades del material calentándolo y enfriándolo, como por ejemplo sería el envejecimiento. Los tipos de aluminio tenemos los primeros que son los forjados, prácticamente son a golpes, y estos no pueden ser tratados en su mayoría térmicamente y no pueden ser mejorados, como lo sería el X1, el totalmente puro del aluminio, o el que sería con magnesio, que tampoco puede ser tratado térmicamente. Normalmente, pues no pueden ser tratados térmicamente, se utilizan para otros. Bueno, mis compañeros van a mencionar para qué son utilizados. Los fundidos, estos sí pueden ser tratados térmicamente y normalmente se les pone silicio suficiente como para ser más resistentes. Ya. Otros tipos de aleaciones que tenemos también de no ferrosas más comunes que son utilizadas es el magnesio, que es similar al aluminio en usos, pero tiene una estructura más dúctil y menos resistencia a las temperaturas, por lo que este es más ligero en su mayoría. Sus aleaciones normalmente el magnesio se utiliza para sacrificarse en estructuras cristalinas o enlaces. Tenemos también en sus tipos las fundidas y forjadas, que le dan sus respectivas características al material, como son su tensión y su resistencia. El berilio, por otra parte, es un material demasiado bueno, pero, porque este es más resistente que el acero y muy dúctil, entonces este puede ser utilizado para muchas cosas. La parte mala del berilio es que este material es muy caro, entonces no es tan utilizado en la industria por esto. Como última aleación tenemos el titanio, que el titanio en sí comercialmente puro es un componente altamente resistente a la corrosión y pues, resistente en sí. La parte mala de este material es que no se puede endurecer por tratamiento térmico. En sus variantes tenemos la aleación alfa, que esta es más ligera, aunque sigue siendo resistente a la corrosión. No se puede endurecer por tratamiento térmico y es muy utilizada para ambientes exigentes. Tenemos también la aleación de tipo beta, que esta se crea realmente por combinación de varios elementos que se sacrifican para que este material sea más resistente. Y como último tenemos una combinación de estas dos, que es de beta y alfa, que es un material más ligero y resistente, que puede ser utilizado en demasiadas cosas. Les está explicando la aleación de cobre, las aleaciones de cobre. Son unas que de hecho son comunes. Las más comunes son latón, bronce y cobre berilio. El del latón es un poco, déjenme checarlo porque no se me vaya a olvidar. El latón es el cobre zinc y el bronce es cobre estaño. Estas son como las más, creo que todos conocemos estas aleaciones. Se identifican mucho porque son muy buenas conductores de electricidad, estas aleaciones. Después también tendríamos el proceso de aleaciones que se pueden hacer por el envejecimiento, que ya las había mencionado anteriormente, y también por transformación de fase. Hay una aleación que es de cobre plomo, que no se suelen usar mucho ya que son muy dañinas y muy intoxicantes para el ambiente y también para el humano. Ok, ahora
había las aleaciones níquel y cobalto. Estas aleaciones se identifican mucho por ser que resisten mucho las altas temperaturas y también la corrosión. Principalmente la que se menciona en el libro de texto es una que llamada mole, que contiene níquel y cobre. De estas aleaciones, las aleaciones más comunes se llaman superaleaciones, que son de níquel y cobalto. Estas aleaciones, como su nombre dice, son superaleaciones ya que resisten mucho las altas temperaturas, la corrosión y eso. Soy David López. Voy a hablar de otros minerales de su obtención, síntesis y fabricación. En este caso es el níquel. El níquel viene de la pentlandita. Mediante la concentración de flotación, tostación y refinación se consigue el níquel metálico. De su síntesis, el níquel se alea con el cromo y el molibdeno para crear superaleaciones de altas temperaturas. Para la fabricación se emplea el laminado, extrusión y perfilado. Con estos se crean turbinas de avión y es para uso nuclear. El titanio se extrae del rutilo, pero antes se hace tetracluro de titanio. Es un ácido que reacciona violentamente con el agua. De ahí se reduce con magnesio y se forma el titanio metálico. Para la síntesis, el titanio se alea con el aluminio y el vanadium. Estos son usados en aeroespacial y biomedicina. De ahí su fabricación. Es empleada en la sistemización, extrusión, forjado y mecanizado por su relación con resistencia a peso, que son sus principales características. El aluminio es un material no ferroso. El aluminio se obtiene de la bauxita. La bauxita pasa por un proceso que se llama Bayer, en donde se obtiene la alumina, que es donde revuelven la bauxita molida con sosa cáustica. Después, ya que se obtiene el polvo blanco, que es la alumina, pasa por un método de electrólisis llamado Hall-Héroult, en donde ya se obtiene el aluminio metálico. El aluminio metálico se puede aliar con diferentes componentes como el magnesio, el silicio, el zinc, entre otras cosas, o el cobre. Y cuando se revuelve con zinc, pasa por algún método que ya sea laminado, extrusión, forjado o fundición, se puede obtener lo que se conoce como aluzinc, que son las láminas para los techos u otras cosas. El cobre, por su lado, se obtiene de la calcopirita, que se obtiene ya sea mediante tostación, fusión, conversión y refinado. El cobre se puede aliar con zinc, estaño o berilio. Cuando se alea con el zinc, ya sea por laminado, extrusión, fundición o trefilado, se obtiene lo que viene siendo el latón, que el latón se utiliza en algunos instrumentos musicales, por ejemplo. Mi nombre es Javes Abraham Marcelo Martínez. Yo les voy a hablar sobre los procesos de conformado. En los procesos de conformado existen dos ejemplos que son de los que yo les voy a hablar. El primero es la fundición. En la fundición, pues lo primero que debes hacer es calentar el metal, donde el metal llega a un punto máximo de temperatura en el cual se hace líquido. Al momento que se hace líquido, pues tú debes de tener una base con la forma de la herramienta. Para el momento de vertir el líquido, que tome la forma, no sé, puede ser la cabeza de un martillo, y cuando tú tienes la base hecha, viertes el líquido, solo esperas a que se enfríe y queda la forma de la herramienta deseada. En el segundo es la forja. La forja es un poco más complicado, pero como primer paso sería calentar el metal, también una temperatura muy alta, pero no llegando al grado de que se vuelva líquido, sino al punto de que puede ser moldeable a golpes. Cuando haces una forja tienes que tener un yunque, un martillo, y para crear la forma de la herramienta deseada tienes que colocar obviamente el metal sobre el yunque y darle golpes con el martillo. Ahí dependiendo de qué herramienta quieres hacer, tal vez un cuchillo, tal vez una espada más larga, tienes que tener pues la cantidad de material pues exacta, podría decirse. Si es un cuchillo, pues sería un metal un poquito más reducido. Cuando se calienta el metal y llega a una temperatura muy alta, pues se puede moldear, no muy fácilmente, pero sí fácil, porque pues ya cuando está el metal caliente a punta de golpes, pues se hace más moldeable. Cuando termines de hacer la figura, puedes usar una técnica que se le llama el temple, que es cuando está el momento de rojo vivo, muy caliente, puedes introducirlo en agua o en aceite, así para que el metal tenga un poco más de dureza,
y así tener la herramienta. Decía, cuando terminas de hacer eso, el temple y la forma de la figura de la herramienta, perdón, se pasa a la otra, que sería el pulido y el filo, tal vez del cuchillo. Bueno, yo soy Jair y les voy a explicar sobre el proceso de procesamiento térmico de los materiales no ferrosos. Primero voy a empezar con el recocido, que es calentar el material y luego mantenerlo ahí para luego bajar la temperatura. Esto ayuda a reducir las tensiones entre las moléculas y hace que el material sea más dúctil y menos rígido. Y luego está el endurecimiento por envejecimiento. Es artificial o no artificial o natural. Este consiste en jugar con la temperatura del material varias veces para aumentar su rigidez. Ahorita les voy a explicar un poquito de cómo está esto. En la primera imagen está el proceso de recocido, que aquí se puede ver también la estructura del material y pasa a tener unas partículas más finas y obtener una mejor maleabilidad. Y luego tenemos el proceso de bueno, les voy a explicar el proceso de endurecimiento por envejecimiento. Tenemos el material líquido aquí, la aleación líquida, en este caso una aleación de aluminio y cobre. Entonces, la aleación líquida, bajamos la temperatura para tener una concentración de las dos, alfa más teta. Subimos la temperatura para que aumente la seguridad de la reacción y hacer que nada más quede alfa aquí. Luego volvemos a bajar la temperatura para disminuir la solubilidad, pero sin que se forme teta, haciendo que nada más quede alfa sobresaturada. Luego de esto, teta se va a ir formando naturalmente, o sea, se va a ir viendo, se va a ir generando pequeñas partículas de teta dentro de la matriz de alfa, lo que hace que aumente su rigidez, la rigidez del material, sea más duro y tenga una rigidez sea más duro. Existen dos formas de hacer esto, es dejarlo naturalmente, como lo dije ahorita, pero pues esto tarda mucho tiempo y pues no es muy bueno para el gusto. Y la otra forma es haciéndolo artificialmente, haciendo que el envejecimiento suceda más rápido y nada más hay que subir un poco la temperatura para llegar a esto. Okay. Bueno, existen otras formas de procesar estas aleaciones, que son el fresado y el torneo y la soldadura, que pues prácticamente no estás cambiando nada de la composición, entonces pues decidimos no describirlos tanto. Y pues no hay que olvidar que el procesamiento depende del material y la utilidad que vaya a ser este material. Hola, mi nombre es Francisco Armando Castro Martínez y voy a hablarles sobre las aplicaciones de las aleaciones no ferrosas. En sí, podría empezar diciendo qué son las aleaciones no ferrosas, aunque a lo largo del video ya mis compañeros lo habrán explicado, pero las aleaciones no ferrosas son aquellas que no contienen cierta cantidad de hierro o a una gran cantidad significativa. ¿Qué da a entender esto? Pues obviamente muchas empresas, a diferencia de las ferrosas, de las aleaciones ferrosas, prefieren escoger las aleaciones no ferrosas, dado que tienen diferentes especificaciones o diferentes cosas a las ferrosas en sí. Puedo empezar diciendo que a comparación de las no ferrosas a las ferrosas es que las no ferrosas tienen mayor conductividad eléctrica, mayor resistencia a la corrosión, mayor resistencia a temperaturas o conductividad. Entonces, mayormente escogen las empresas o industrias este tipo de aleaciones por lo mismo de los que lo mencioné, porque tiene mayor ventajas a la hora de diferentes creaciones. Voy a empezar diciendo sobre estas aplicaciones. Una de las aplicaciones más importantes sobre esto es es el aluminio en las empresas, porque es el más usado, por lo mismo de que en sí el aluminio no es un material muy difícil de conseguir o muy difícil de hacer, entonces por esto mismo es el más usado. ¿Y por qué es el más usado también? Sino porque es muy fácil de moldear y porque es resistente a la corrosión. ¿A qué da a entender esto? Pues obviamente la creación de aleaciones es mucho más fácil porque es muy moldeable y el material resiste, la verdad. Y por esto mismo las empresas o industrias lo usan para la industria automotriz, aeronáutica, para la creación de estructuras, mayormente estructuras de edificios y demás. Por eso mismo usan las aleaciones de aluminio, entre más cosas. Luego está el cobre, que el cobre también es otro material muy usado. Y no por lo mismo de que, porque es moldeable en sí, también es moldeable, pero este material lo usan más, lo usan más por la conductividad eléctrica que tiene este material, este metal en sí.
La conductividad eléctrica del cobre es muy usada en sistemas, en diferentes estructuras eléctricas para la conductividad de este mismo, conductividad eléctrica y térmica. Entonces el cobre es muy útil para este tipo de empresas o industrias que ocupan ese tipo de sistemas o desarrollos o creaciones de diferentes sistemas de sistemas eléctricos y demás. También está el zinc, que es uno de estos tipos de materiales, que en sí el zinc lo que tiene diferente a los demás materiales o metales, son que tienen buena conductividad y es aguanta tipo de resistencia a la temperatura en un punto de fusión. Entonces, por esto mismo el zinc lo usan mucho para tipo de baterías o para resistir, lo ponen sobre diferentes tipos de baterías para resistir la temperatura a una temperatura exacta. Entonces, por esto mismo usan el zinc o la aleación del zinc para resistir ese tipo de temperaturas a un punto de fusión. Y obviamente lo usan en diferentes industrias, mayormente para el desarrollo de muchos objetos, pero sí. También está el níquel, que níquel también es un buen material resistente que también lo usan mucho para las baterías, mayormente más para las baterías y tipo de objetos eléctricos, por lo mismo de que tiene muy buena resistencia a temperatura de calor y demás. Bueno, mayormente usan el níquel para también resistir estas temperaturas o demás. Y bueno, mi compañero va a hablar sobre los siguientes materiales de estas aplicaciones. Otros metales no ferrosos es el magnesio. Sus aplicaciones se utilizan en aeroespacial, maquinaria de altas velocidades y transporte, así como también en equipos de manejo de materiales. Sin embargo, este metal tiene un bajo módulo de elasticidad y deficiente resistencia al desgaste, a la termoflexión y a la fatiga. Otro es el berilio, el cual se utiliza en sistemas de guía por inercia, donde su deformación elástica debe ser mínima. Los grados estructurales se utilizan en piezas y partes aeroespaciales. Las aplicaciones nucleares de son utilizadas por su transparencia a la radiación electromagnética. Desafortunadamente, el berilio tiene una producción bastante complicada, lo que sus aplicaciones se ven muy limitadas. Y los materiales refractarios, sus aplicaciones van desde filamentos para bombillas eléctricas, toberas para cohetes, generadores de energía eléctrica nucleares, así como capacitores electrónicos con base de tántalo y de novio, hasta el equipo de procesamiento químico.